¿Cómo están, hermanos? ¿Están bien? Qué bueno. De verdad que nos da mucho gusto que hayan podido venir, ¿verdad?, aquí a adorar el nombre del Señor y a deleitarnos, ¿verdad?, en su palabra. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, por favor, ahí en Romanos 13. Romanos 13. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, ¿verdad? ¿Sí saben el orden de los libros? ¿Sí? Es una manera más fácil de encontrar algún pasaje, el saberse el orden y saber más o menos dónde está el libro, ¿verdad? Por ejemplo, saber que está más o menos a la mitad, ¿verdad? Los salmos, por ejemplo. Y así. Entonces, si se aprende uno el orden, le abres más o menos a la mitad, y si no caíste en el libro que buscabas, ya sabes que ese libro está antes del otro libro, etcétera, ¿verdad? Entonces, es bueno. Yo me lo aprendí con un canto de los niños, no sé si lo han escuchado, que dice, ¿alguien se lo sabe el canto ese que le estuvimos enseñando aquí a los niños? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. O sea, trae un tonito, una tonada, y dice cada nombre de los libros de la Biblia, hasta Apocalipsis, ¿sabes? Entonces, si te aprendes la canción, te aprendes el orden de los nombres de los libros. Se los recomiendo, ¿verdad? Muy bien, Romanos 13 dijimos, ¿verdad? Romanos 13:1. Por favor, hermanos. Traigo un poquillo de tos. Vamos a estar hablando acerca de la soberanía de Dios sobre las autoridades terrenales, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de este tema en el versículo 1 del capítulo 13. Si les parece, no sin antes darle la bienvenida a Daniel. Bienvenido, Daniel. Digo, ya te dio la bienvenida a mi hermano Raúl, pero yo también estoy agradecido con Dios porque estás aquí, ¿verdad? Esperamos que te sientes en casa. Todos ustedes, hermanos. Muy bien. ¿Qué les parece si lo leemos juntos, hermanos? Puestos de pie para leerlo a una voz. Romanos 13:1, y después ponemos en manos de Dios este tiempo. Vamos a leerlo al decir 3. 1, 2, 3. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Oremos, hermanos. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra, Señor. Gracias por habernos dado, Señor, un país libre donde podemos adorarte, Señor. Hay muchos países que no tienen la oportunidad de sus habitantes, Señor, de alabarte, porque peligran sus vidas. Y todo eso tú ya lo tenías previsto, Señor, en tu palabra. Pero también, Señor, tú tienes un propósito para ellos, Señor. Y sabemos que aún te glorificas en los lugares en donde no se permite la predicación de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por los mártires que todavía existen, que todavía, Señor, están predicando con peligro de su propia vida y que ahora mismo están muriendo, Señor, en otros lugares. Gracias por ellos, Señor, porque en ellos tú te glorificas y ellos tienen una gran recompensa, Señor, allá contigo, Señor. Oramos por ellos. Te damos gracias, Señor, por nuestro país.
Gracias, Señor, y te pedimos por los que son perseguidos aún en nuestro país, en Chiapas, en Oaxaca, en todos los lugares, Señor, donde hay usos y costumbres permitidos por nuestra Constitución y en donde esto da pie, Señor, a que se persiga a tu iglesia y a que se desaloje a todo aquel que predique tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos a esos pastores, Señor, que también ponen en riesgo su vida y su libertad. Te damos gracias por nuestro país, Señor, porque tú tienes control de todas las cosas. Oramos, Señor, por nuestras autoridades. Guíanos para entender, Señor, tus grandezas y tus propósitos dentro de este mensaje tuyo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Tomen su lugar, hermanos, por favor. Les recuerdo el tema, ¿verdad? El título, para que nos guiemos en nuestro pensamiento. La soberanía de Dios sobre las autoridades terrenales. Todo, hermanos, lo que ocurre aquí en la tierra, absolutamente todo está bajo el control de Dios. No hay nada que se escape del control de Dios. Toda la creación, hermanos, obedece a las leyes de Dios, a lo que Dios ha dicho. Así como Dios quiere que sean las cosas, aún los animales que Dios creó le obedecen. Cuando el Señor Jesucristo pidió que arrojaran las redes al mar cuando no había ningún pez y no habían pescado durante toda la noche, los peces fueron a la red y obedecieron al Creador, a su Creador, y obedecieron el propósito, porque Dios, el propósito por el cual fueron creados, porque Dios había dicho ahí en Génesis capítulo 1, cuando hablaba de la creación, Él había dicho que nosotros, o sea, el ser humano iba a señorear sobre toda la creación, sobre todos los animales de la tierra. Entonces, los peces en ese momento iban a cumplir un propósito de alimentar a la gente, y obedecieron también a la voz de aquel que los creó, ¿verdad? El Señor Jesucristo. También dice el Señor Jesucristo que ningún pajarillo cae a tierra sin la voluntad del Padre Celestial. Dice, sin vuestro Padre. O sea, aún los pajarillos, hermanos, la vida de ellos cuando mueren está bajo el control de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Todo lo que ocurre en el mundo, hermanos, está bajo el control de Dios. Los océanos están divididos por el control de Dios. Los océanos, las aguas de los océanos no se mezclan. Hay una barrera entre una y otra y no se mezclan por el poder de Dios, porque Dios así lo dijo. Entonces, ese es el Dios que nosotros tenemos, ¿verdad? Un Dios que es soberano, que controla todo. Y también, hermanos, aunque el cuidado de la creación está a cargo de nosotros, o sea, del ser humano, todo, hermanos, quien toma las decisiones de todo lo que ocurre en la creación es Dios. Él es el que toma las decisiones de todas las cosas que ocurren aquí en la tierra. Nada pasa en la tierra, hermanos, si Dios no lo permite. La forma en la que está constituido el mundo, sean países que sirven a Dios o sean países que aborrecen a Dios, la forma en que está constituido el mundo obedece a las demandas del Rey soberano, nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que ocurre, hermanos, en los países obedece a sus demandas. Y
nosotros podemos ver su soberanía, y es de lo que vamos a hablar. Esperamos que con la exposición de la palabra nos vaya quedando claro qué es lo que queremos decir con esta introducción. Que Dios estableció un orden en la tierra de acuerdo a sus propósitos y a su divina voluntad. Todo, hermanos, está apuntando hacia los propósitos de Dios. Aunque el mismo hombre quebranta la voluntad de Dios día y noche, porque está alejado de Dios, aún esas personas y aún nosotros mismos, cuando desobedecemos a Dios, estamos nosotros sometidos a la voluntad de Dios. Siempre, hermanos, al control de Dios. Por eso a veces decimos, ¿verdad? Si hay alguien que todavía no sabe por qué alguien le dice, cuando está pasando un momento difícil, y alguien le dice, Dios tiene el control, no te preocupes. Bueno, esto es lo que quiere decir, que Dios tiene el control. Nada se le escapa de su control. Aún lo que parece malo, aún lo que parece que no viene de Dios, Dios lo está controlando. Él no lo está haciendo porque Él no es malo. Cuando pasa algo malo aquí en la tierra, Él no lo hace. Pero de alguna manera, hermanos, dice la palabra que sus caminos no los podemos comprender. Pero al menos, hermanos, podemos establecer en nuestra mente y en nuestro corazón cómo es que Dios tiene la soberanía, la superioridad sobre toda la creación y todo el universo. Y esto es lo que quisiera que viéramos, hermanos, o más bien respecto, ahorita decíamos esto, ¿verdad? De que Él tiene la soberanía sobre todo el universo, pero más bien me gustaría que nos enfocáramos más en las autoridades, que es de lo que habla este versículo 1 del capítulo 13 de Romanos, que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, hermanos, me gustaría que viéramos algunas cuantas divisiones en este mensaje. Una de ellas es el propósito de Dios para establecer autoridades superiores. Si se fijan ahí en el versículo 1, dice: no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces Dios tiene un propósito. Si vienen las autoridades de parte de Dios, hay que conocer cuál es el propósito, ¿verdad? Y eso es lo que quisiera que viéramos. También me gustaría, hermanos, que viéramos acerca de la mano soberana de Dios sobre las autoridades terrenales. Si se fijan ahí en el versículo 1 también dice: por Dios han sido establecidas. O sea, Dios las estableció. Como si Dios hubiera tomado algo y lo hubiera puesto ahí. Como cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Dios lo estableció. Ahorita cantábamos ese hermoso canto que está basado en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice: mas el Dios de toda gracia, dice, os perfeccione y afirme, establezca. También dice la palabra establezca. Dios nos establece a nosotros. Nos establece en un propósito, nos establece en un lugar. Nos establece en un lugar de adoración. Gracias, hermano. Entonces, la mano soberana de Dios sobre las autoridades terrenales. También quisiera que viéramos, hermanos, con la ayuda de Dios, nuestra actitud como hijos de Dios ante las autoridades superiores. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Dice ahí en el versículo 1 también, dice: sométase toda persona. Hay una actitud de parte nuestra como hijos de Dios. Cuando dice toda persona, está refiriéndose a la iglesia. Entonces dice: sométase toda persona. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante
nuestras autoridades superiores que Dios puso. Y también, por último, hermanos, para concluir, que viéramos hacia dónde conduce esta forma de hacer las cosas de parte de nuestro Dios. Porque Dios hace todo esto de una cierta forma, pero hacia dónde nos lleva. Y ahí es donde quisiera que concluyéramos, ¿verdad? Hacia dónde nos conduce. Quizás algunos ya tengan algo en mente, ¿verdad? Hacia dónde nos va a conducir, porque el Espíritu Santo es el que nos muestra todas las cosas. Pero vamos a iniciar, hermanos, con el propósito de Dios para establecer autoridades superiores. ¿Cuál es el propósito de Dios? Y es algo muy sencillo, hermanos. Está ahí en el mismo pasaje, solo que en versículos más adelante. Dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, las autoridades vienen de parte de Dios, aunque ellas no lo sepan, aunque ellas lo nieguen, aunque nieguen a Dios, ellos están sirviendo a Dios de una forma indirecta, pero están bajo el control de Dios. Entonces, vemos aquí que las autoridades, uno de los propósitos por los cuales Dios estableció a las autoridades superiores es el prevenir lo malo para nosotros, para su pueblo, ¿verdad? Y para su creación también. Si ustedes se fijan ahí en el versículo 3, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Entonces, ¿cuál es el propósito de los magistrados o de la gente que está en eminencia o que tiene una autoridad de parte de Dios? ¿Cuál es el propósito? Infundir temor al malo. El propósito de Dios no es infundir temor. El propósito de las autoridades es infundir temor a los que hacen el mal. Y es una manera, hermanos, de controlar el mal que hay en la tierra. Porque si nosotros vemos ahí mismo en Romanos, en el capítulo 3, nosotros podemos ver que el hombre tiene una corrupción en su corazón, una corrupción completa. O sea, en el hombre hay maldad, y la única solución para esta maldad del hombre es que el Señor Jesucristo habite en sus corazones, así como lo hizo con nosotros. Es la única manera, hermanos. Pero si Dios, hermanos, no pusiera un control en el mundo, nosotros ya nos hubiéramos destruido unos a otros. Incluso la maldad llegaría a tal grado que Dios mismo tendría que destruirnos, como lo hizo Dios en el tiempo del diluvio, ahí en Génesis capítulo 6. La maldad llegó a tal grado, hermanos, en la que Dios tuvo que destruir a la humanidad. Entonces Dios pone las autoridades para infundir temor al que hace el mal. Y es una manera de controlar el mal que hay en la tierra. También, hermanos, ¿cuál es el otro propósito? Es el que vemos ahí en el versículo 4, que detiene también el mal. Dice, para castigar al que hace lo malo, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, uno de los propósitos de haber establecido, hermanos, autoridades superiores es para detener al que hace el mal. Cuando fue el terremoto en Haití y que la ciudad quedó en un estado de ingobernabilidad, el mal se agravó. Cometían males de todo tipo. O sea, había algo
en lo que en cada cuadra, a cada momento, había robos, asesinatos, violaciones, de todo, hermanos. Porque ese país, debido a la catástrofe que ocurrió, quedó como en estado de ingobernabilidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay un caos completo, ¿verdad? Y es como si no hubiera gobernadores. Y si no hay gobernadores, no hay quien le dé órdenes a los policías, ¿verdad? A quienes de alguna manera controlan y hacen los arrestos y todo esto, ¿no? Entonces tenemos esto como un ejemplo, ¿verdad? De cómo es que sí las autoridades detienen a los que hacen lo malo. Los detienen en el sentido de que los arrestan, pero también en el sentido de que cuando los ponen en la cárcel, aunque sabemos que hay muchas injusticias, el sistema legal está hecho también por hombres. Aún así, ahorita quisiera que explicar algo acerca de eso, pero aún así, hermanos, Dios regula todas estas cosas a través de la autoridad. Entonces, otro de los propósitos es para castigar al que hace lo malo. Y podemos nosotros, hermanos, ver la mano de Dios en todo esto. Quizás la gente no lo pueda ver. Quizás la gente en el mundo simplemente ve que hay políticos, simplemente ve que hay alcaldes, que hay policías, que hay soldados. Solo ven eso. Y para muchos las autoridades son corruptas y no sirven para nada. Muchos piensan eso. Pero un cristiano, hermanos, no debe pensar eso. Un cristiano debe saber que la autoridad viene de parte de Dios. Aún y cuando los policías no lo sepan. Aún y cuando los gobernadores no lo sepan. Y aún cuando lo nieguen. Y aún cuando su proceder sea corrupto o sea el delinquir. Aún así, hermanos, podemos nosotros ver que ponen un control hacia el mal que ocurre aquí en la tierra. Entonces Dios por eso permitió y de alguna manera Él intervino para que fueran puesto todo ese orden, hermanos. Para que el hombre no se destruyera a sí mismo y no llegara al grado de maldad tal para que Dios destruyera al mundo nuevamente. Y hay que recordar que Dios prometió no traer un juicio nuevamente, ¿verdad?, al hombre para destruirlo. Y puso un pacto, un arco, como una señal del pacto. Entonces, Dios hace todo esto para llegar al propósito final, que todos glorifiquen a Dios. Bueno, ya les dije el propósito final, ¿verdad? No se vayan a ir, hermanos. Quédense al final. Y un tercer propósito es para servir a Dios para nuestro bien. Vemos ahí en el versículo 4. Ya ven que tenemos hasta ambientación del claxon de la policía. Les dije, hey, échenme la mano. Por favor. No se crean. Y tenemos ahí en el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. O sea, Dios estableció las autoridades superiores para nuestro bien. Mucha gente puede quejarse de que aquí en México hay mucha inseguridad, ¿verdad? Mucha gente puede quejarse de que en la actualidad, que con los nuevos gobiernos se empeoró el asunto. Pueden decir todo lo que quieran, hermanos, pero esa no debe ser la actitud de un hijo de Dios. Sí debemos ser críticos, es verdad. Nosotros tenemos una inteligencia que Dios nos dio. Debemos ser críticos. Pero es de mal testimonio, hermanos,
que nosotros hablemos mal de nuestras autoridades, sabiendo que Dios es quien los puso. Entonces nosotros debemos tomar una actitud noble hacia nuestras autoridades, y en lugar de estarlos juzgando día con día, debemos orar por nuestras autoridades, porque dice, para servir a Dios para nuestro bien, porque es servidor de Dios para tu bien, dice. Por eso debes sujetarte, porque Dios los puso para que hicieran bien hacia nosotros. Si no habría ese orden en la tierra, hermanos, imagínense cómo sería. Muchos de ustedes dan gracias, o algunos de ustedes y más hermanos, ¿verdad?, de otras partes, escucho, sobre todo ahora, ¿verdad?, que estamos en estas fiestas patrias, escucho que dan gracias a Dios porque tenemos un país libre, en donde podemos nosotros alabar a Dios, escuchar su palabra, ¿verdad?, reunirnos. Las hermanas ahorita, ¿verdad?, la hermana Amelia ahorita daba testimonio, mi esposa también, de la reunión que tuvieron. Gracias a Dios, hermanos, porque nos podemos reunir, porque en otras partes no es posible. Y gracias, hermanos, a Dios que puso a todos estos héroes, hermanos, aún que no conocieron a Cristo, aún, hermanos, que eran ateos, aún que eran masones, aún que incluso hacían el mal, pero eran héroes de carne y hueso, como escuchaba a un historiador hablar, héroes de carne y hueso, que se equivocan, pero nos dieron la libertad. Y eso también vino de parte de Dios, hermanos. O sea, nosotros también debemos glorificar a Dios por eso, porque Dios es quien tiene control de todo. Y si eso vino para México, una independencia, es porque Dios así lo permitió. Dios puso autoridades que vinieran a escribir una constitución política, que vinieran a darnos libertades, a darnos derechos. Dios hizo todo eso, hermanos, posible, aunque ellos, los que lo hicieron, no fueron conscientes de que fueron usados por Dios. Debemos ser agradecidos por eso, hermanos, porque es para nuestro bien, y nosotros podemos ver ese bien. ¿Cómo lo podemos ver? Que nos podemos reunir. Y ahí les va un regaño, ¿verdad? Algunos lo aprovechan, otros no lo aprovechan. Pero en algunas partes en donde no se pueden reunir, se reúnen como quieran, hermanos. Y se reúnen todavía con mayor gozo, sabiendo que pueden morir en cualquier momento por reunirse, y lo valoran más. Dios usa eso para que sus hijos aprendan a amarlo. Entonces nosotros, hermanos, veamos el otro lado de la moneda. Nosotros sí podemos reunirnos, y Dios hizo eso para que nosotros aprendamos a amarlo, para que lo valoremos también. Pasemos así, hermanos, a el segundo punto: la mano soberana de Dios sobre las autoridades terrenales. Ahí vemos en el versículo 1, dice, por Dios han sido establecidas. Ahí al final del versículo. Entonces, hermanos, Dios fue quien las estableció. Las autoridades vinieron de Dios. Nuevamente lo sigo repitiendo. Las autoridades Dios las estableció. Dios, hermanos, tiene una manera misteriosa de actuar. Aunque nosotros no veamos su mano está actuando, hermanos, en nuestra vida. Y también de esa manera, hermanos, aunque la gente no vea a Dios actuando, poniendo a las autoridades, tenga el sistema político que tenga, sea democrático, sea monárquico, sea oligárquico, sea como sea el sistema político que tenga,
las autoridades vienen de Dios. Dios las establece. Usa sistemas humanos. Dios no establece esos sistemas. Los sistemas los establece el hombre. El hombre es el que inventa todo eso. La mente del hombre inventa todo eso. Por ejemplo, hay un filósofo griego que se llama Aristóteles, que tiene un libro que se llama La Política, y habla acerca de todo lo que tiene que ver con los gobernantes. Hace un análisis muy profundo acerca de los gobernantes y por qué existen, según él, ¿verdad? Y entonces ellos tienen sus razones, sus propias razones para actuar de cierta manera y establecer ciertas leyes. Todo eso no viene directamente de Dios, pero Dios los usa al hombre para que establezca una autoridad aquí en la tierra y para que pueda haber un orden aquí en la tierra. Entonces, la mano soberana de Dios está sobre las autoridades terrenales, hermanos. Dice que por Dios han sido establecidas. Y hay un dato interesante, hermanos, que el mismo libro de Romanos nos da. Ahí en Romanos 2:14. Si gustan ir, hermanos, por favor. Dice Romanos 2:14: por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, hermanos, vemos aquí un punto interesante, que Dios, mejor dicho, muy importante, que Dios escribió la ley en el corazón del hombre. Si el hombre impío, hermanos, hace lo bueno, porque también hay hombres que no conocen a Cristo y que hacen lo bueno también. Si ellos hacen lo bueno, es porque Dios escribió la ley en sus corazones. Aunque no puedan el hombre ser liberado de la esclavitud del pecado por la naturaleza que hay en nosotros. Nosotros ya fuimos liberados, pero aquel que no conoce a Cristo no es libre de su pecado, es un esclavo del pecado. Y son impíos que hacen lo malo, pero también vemos que hacen lo bueno, que ayudan a la gente y hacen muchas cosas que incluso le agradan a Dios. Y un ejemplo de ello que siempre doy es el ejemplo de Cornelio, que no conocía a Cristo, pero que daba limosnas para el pueblo de Dios y a Dios le agradaba aquello. Y ese impío oraba a Dios, aunque no lo hacía en el nombre de Cristo, oraba a Dios y a Dios le agradaba. Las oraciones subían a Dios, Dios las escuchaba. Aún cuando había muchas cosas que Dios no hacía en su vida porque no tenía a Cristo, porque no pedía las cosas en el nombre de Cristo. Aún y con todo ello, ese hombre impío agradaba a Dios porque hacía lo bueno. ¿Cuál es la explicación que podemos encontrar en que Cornelio hacía lo bueno? Una autoridad, precisamente, un centurión. ¿Cuál es lo que podemos nosotros, o la explicación que le podemos dar? Pues que la ley había sido escrita en el corazón de él. Eso era lo que había pasado, por eso él hacía cosas buenas, daba limosnas, oraba a Dios. Si él moría en ese momento, iba a ir al infierno, iba a ir al juicio, porque el sacrificio de Cristo no era todavía efectivo para él, porque todavía no se había arrepentido de sus pecados, porque no había conocido al Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso Dios
en su bondad, mandó al apóstol Pedro para que le hablara de Cristo y se pudiera salvar. Ese es el propósito también, hermanos. Que el hombre conozca al Señor Jesucristo. Que las autoridades conozcan al Señor Jesucristo. ¿Verdad? ¿Está bien, hermano? ¿Sí está bien? ¿Quieres tantita agua? Ahí tiene. Ah, ok. Entonces, nosotros podemos ver aquí, hermanos, este dato. Y es interesante observar cómo, aunque las leyes varíen completamente de un país a otro, de una tribu a otra, nosotros podemos observar que al menos yo no recuerdo o yo no tengo ese conocimiento de un país o una tribu que tengan como ley que es bueno matar a otra persona, o que tengan como ley que es bueno la violación, o que tengan como ley que es bueno robar. Todas las leyes de todos los países, al menos que haya alguno que no lo sepa yo, pero todas las leyes dicen que es malo robar, que es malo matar, y lo tienen establecido en su ley. Y si ellos roban o matan o violan o extorsionan, tienen un castigo. Es interesante ver, hermanos, cómo coinciden las naciones con este punto. ¿Cuál es la explicación que le podemos dar? Que la ley fue escrita en el corazón del hombre. Aunque el hombre es perverso en su corazón y el corazón es engañoso, Dios puso la ley escrita en su corazón para que el hombre no se destruya a sí mismo y pueda llegar hasta el tiempo final establecido por Dios para la salvación de todos los escogidos de Dios, entre ellos nosotros. Entonces, hermanos, Dios escribió la ley en el corazón de todo hombre. Y por eso vemos de esta manera, o de esta primera manera, la mano soberana de Dios sobre las autoridades terrenales. Porque las autoridades rigen o se rigen bajo una ley que fue establecida por el hombre, pero basada en la ley que Dios escribió en sus corazones. No matarás, no robarás, no cometerás extorsión, no pervertirás el derecho de los pobres, de los huérfanos, del desprotegido. Todo eso, las leyes, me voy a quedar en el agua. Las leyes, y luego imagínense si no lo veo, me lo tomo. Me voy con el Señor de una vez. Las leyes, ya se me olvidó lo que iba a decir. Las leyes son, hermanos, las que están en el corazón del hombre, son las que Dios puso en su corazón. Son las que están aquí en la palabra de Dios. Quizás no todas las leyes, ¿verdad? Quizás no la ley ceremonial, quizás no la ley acerca de las fiestas, pero sí la ley básica, los mandamientos, todo eso está en el corazón del hombre. Y aún, hermanos, cuando el hombre no lo cumpla, Dios puso la ley escrita en el corazón del hombre para que haya leyes de acuerdo al corazón de Dios y haya un control aquí en la tierra, aunque el hombre no lo reconozca. Dios es soberano y Dios controla todo, hermanos. Y esta es una de las formas en las que Dios controla a las autoridades. Y también las autoridades superiores, hermanos, obedecen al decreto divino. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un ejemplo, el que yo tengo más claro, es por ejemplo el de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un rey griego, ¿verdad? Que conquistó muchas tierras en el mundo.
fue el que venció a los persas, ¿verdad? Un imperio terrible, un imperio que había consumido a fuego a los babilonios, y Alejandro Magno pudo derrotarlos y pudo establecer provincias griegas en muchas partes. Entonces, ¿por qué podemos decir que Alejandro Magno Dios lo usó? Bueno, la Biblia, hermanos, el Nuevo Testamento está escrito en griego. El griego es un idioma muy certero. El griego es un idioma muy estable. El significado que nosotros podemos encontrar en el griego no te da lugar a ambigüedades. Una palabra está muy definida en el griego. En el caso del castellano o del inglés o de cualquier otro idioma actual, las palabras te dejan como quiera una cierta duda o ambigüedad. Pero el griego rara vez deja dudas. Sí las deja todavía, pero son muy pocas. Es un idioma muy certero y Dios lo usó para que así fuera escrito el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, gracias a que Alejandro Magno conquistó todas esas tierras, fue que el idioma griego se hablaba en muchas partes, como ahora el inglés. En ese tiempo era el idioma griego. Entonces podemos tener, hermanos, una ¿cómo se dice? Interpretación casi exacta de las Escrituras. Y casi exacta no digo porque no podamos interpretarla completamente y exactamente. Digo casi exacta porque hay detalles que no se pueden interpretar, pero no son trascendentes para el asunto de nuestra salvación. Entonces Dios usó a este rey para que la Biblia o el Nuevo Testamento fuera escrito en griego. Incluso toda la Biblia se escribió en griego también en ese tiempo. Hay una parte que está escrita en el Antiguo Testamento, una pequeña parte en arameo, pero todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Sin embargo, en tiempos de Alejandro Magno se escribió toda la Biblia, o se tradujo, mejor dicho, al griego. Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, los salmos, todo, en una traducción que se llamó la Septuaginta, ¿verdad? 70 sabios tradujeron al idioma griego, y gracias también a esa traducción es que nosotros podemos interpretar todavía más certeramente el Antiguo Testamento. Fíjense. Entonces tenemos que de esa manera Dios usa a las autoridades superiores por el decreto divino. Dios así lo dice. ¿Cómo sucede, hermanos? No me lo pregunten porque no lo sé. Yo no creo que haya nadie en el mundo que lo sepa. Solo Dios es el que sabe cómo hace todas esas cosas. De una manera que nosotros no podemos ver ni entender. Ni siquiera Alejandro Magno se dio cuenta de eso. En el caso del rey Ciro fue un poco diferente. Dios lo usó y él sí fue consciente de que Dios lo usó. Entonces fue un caso distinto, pero aún así fue una autoridad superior, un rey que Dios usó para el beneficio de su pueblo, del pueblo de Israel, de los judíos, más propiamente dicho, ¿verdad? Entonces, hermanos, todo lo que ocurrió, por ejemplo, Roma, ya para no extendernos en esto, también, hermanos, todo el imperio romano, todo lo que se extendió, por ahí llegó el evangelio, hermanos, a través del imperio romano. Dios usó al imperio romano y al apóstol Pablo principalmente para que el evangelio fuera extendido en todo el imperio, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que Dios hace un decreto y las autoridades superiores obedecen a su decreto.
todo lo que está pasando en la actualidad, hermanos, que parece que va la gente en contra de Dios, que parece que van en contra del pueblo de Israel, todo lo que está pasando, Dios lo está permitiendo y de alguna forma Dios está haciendo que ocurra para que se cumplan sus planes, sus propósitos, sus profecías, lo que Él ya había dicho que iba a ocurrir. Todo eso, hermanos, en todo eso podemos ver que las autoridades superiores obedecen al decreto divino. Nosotros podemos ver a un alcalde, podemos ver a un presidente, podemos ver a un gobernador y podemos hacer una crítica de ellos. Pero nosotros no vemos que Dios está actuando en sus vidas. Por eso hay que orar por ellos, también para que se conviertan al Señor Jesucristo. Y también, hermanos, las autoridades superiores reciben su poder de lo alto. Cada autoridad aquí en el mundo es investida de poder, de parte de la misma autoridad aquí en la tierra. Un presidente, por ejemplo, es investido de poder en el Congreso, ¿verdad? A través, primeramente, del Tribunal Electoral, ¿verdad? Es el que establece si el presidente realmente tiene la mayoría, da su constancia de mayoría y luego hace toma de protesta en el Congreso, porque el Congreso es el poder aquí en México. Entonces, las autoridades son investidas de poder aquí mismo. O sea, es una autoridad que proviene de otra autoridad aquí mismo en la tierra. Estamos hablando de un aspecto humano. Sin embargo, hermanos, podemos ver que las autoridades superiores reciben su poder de lo alto. Vamos a Juan 19:11, por favor, hermanos. Es en una conversación que tuvo el Señor Jesucristo, si me permiten llamarle así, conversación con Poncio Pilato. Y dice en el versículo 11, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Y esto ocurrió después de que Poncio Pilato le dijo, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Ahí en el versículo anterior. Entonces el Señor Jesucristo le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Entonces las autoridades reciben su poder de lo alto. Dios permite todo esto, hermanos. Dios permite todo esto para que haya un control aquí en la tierra. Dios usa también a las autoridades superiores para cumplir sus propósitos eternos. Hechos 2:23. Le voy a dar lectura, hermanos. Hechos 2:23 dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Está hablando el apóstol Pedro, le está predicando al pueblo de Israel y está diciéndoles que el Señor Jesucristo fue crucificado por ellos, pero por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios lo determinó. Dios determinó que así fuera. Entonces de esa manera se cumplió el propósito de Dios, que Cristo fuera a la cruz. Dice aún ahí en este pasaje, cuando les está predicando el apóstol Pedro, dice, si hubieran sabido quién era Él, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Él es el Señor de la gloria. Él es el Dios todopoderoso que creó todo el universo, el Señor de la gloria, al que crucificaron. Sin embargo,
podemos ver, hermanos, que Dios usó a estos impíos para que su Hijo fuera crucificado y que nosotros y el pueblo, principalmente el pueblo de Israel, pudiera tener perdón de sus pecados y pudiera nuevamente volver a su Dios. Y gracias a eso nosotros, hermanos, podemos estar en el Señor, podemos estar en la presencia de Dios, porque el Señor Jesucristo murió por nosotros. Y también, hermanos, ahí vemos en el 2:15 y 16, dice, porque estos Romanos, no Hechos, Romanos 2:15 y 16. Nuevamente dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará. Va a haber un juicio. Va a haber un juicio conforme al Evangelio. En quienes hayan rechazado el Evangelio del Señor, juzgados por su propia maldad, por sus propios razonamientos. Entonces tenemos aquí, hermanos, que cada persona es responsable delante de Dios por sus propios errores. Y esto me parece importante, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ahorita estamos diciendo que las autoridades vienen de parte de Dios. Y creo que ha quedado claro a qué nos referimos con que vienen de parte de Dios. Pero no está de más especificar y decir claramente, hermanos, que aún la autoridad que ha pecado contra Dios, que ha cometido actos delictivos de corrupción o de cualquier tipo, van a comparecer ante el tribunal del Señor, ante el juicio de Dios por sus actos. Cada quien es responsable de sus actos. Tú puedes hacer incluso algo malo, como por ejemplo estos hombres que crucificaron al Señor Jesucristo. Roma lo crucificó, el pueblo de Israel lo crucificó. Nosotros lo crucificamos también. Por nuestra culpa, hermanos, por la culpabilidad del pecado, es que el Señor Jesucristo fue a la cruz. Por eso no entiendo, hermanos, la actitud antisemitista. O sea, porque ellos no tienen la revelación de Dios de que ellos también tuvieron que ver con la crucifixión del Señor Jesucristo. Aún cualquier persona, hermanos, aunque piensen que los judíos fueron quien crucificó al Señor Jesucristo y por eso se enardezcan contra ellos, ellos deberían saber que también ellos crucificaron al Señor, así como nosotros también, por nuestra culpabilidad del pecado. Pero es precisamente porque no tienen la luz del Señor y no lo entienden. Y por eso hay odio en sus corazones y odian al pueblo de Dios, porque se enfocan en el asunto de que crucificaron al Señor. Pero aquí, hermanos, estamos viendo que Dios mismo fue quien orquestó todo esto, hermanos, para que pudiera ser crucificado su Hijo y que nosotros pudiéramos ser perdonados, que tuviéramos oportunidad de salvación cuando todavía no conocíamos al Señor Jesucristo. Ahora ya lo conocimos, ahora ya somos salvos. Entonces todo ser humano, hermanos, es responsable de sus errores, de sus pecados delante de Dios, aun cuando Dios lo haya usado para sus propósitos. Y, hermanos, vamos a hablar también nuestra actitud como hijos de Dios ante las autoridades superiores. Dice ahí el versículo 1, volvamos nuevamente a Romanos 13, hermanos, por favor. Romanos 13, 1 dice, sométase toda persona. Salud. Sométase toda persona, dice. O sea que debe ser una actitud de sujeción, una actitud de cooperación, una actitud de respeto y honra. Por ejemplo, vemos ahí
en el versículo 4 y 5 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos. Entonces tenemos, hermanos, que debe haber de parte de nosotros una actitud de sujeción. Lo merecen, hermanos, las autoridades. Que haya una actitud de sujeción de parte nuestra. Obviamente, hermanos, eso también nuestra inteligencia misma nos lo dice. Aquí el apóstol Pablo habla de la razón y habla de la conciencia. Nosotros tenemos una conciencia y tenemos también una razón. Entonces, podemos usar nuestra razón para poder nosotros saber cuándo es que nosotros, hermanos, debemos desligarnos de las órdenes de una autoridad, cuando van en contra de la ley, primeramente, y también cuando van en contra de Dios. Como cuando el apóstol Pedro iba a predicar el evangelio, ¿verdad? Y lo apresaron y le estaban impidiendo que predicara el evangelio, ¿verdad? Entonces ellos dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es una ocasión muy especial, hermanos. No usemos ese texto, hermanos, para no estar sujetos a la autoridad, porque nosotros tenemos una razón, o sea, tenemos un juicio, me refiero a la conciencia, y nosotros sabemos cuándo no debemos sujetarnos, es decir, cuando lo que nos están pidiendo va en contra de la ley, o sea, de la ley, de nuestra ley mexicana, y cuando va en contra del evangelio. Son casos muy especiales, hermanos, pero no debemos usar eso como bandera para que nosotros estemos en anarquía y que no obedezcamos a nuestras autoridades, ¿verdad? Incluso que no obedezcamos a nuestros pastores y que usamos ese versículo como bandera para decir, es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo usamos mucho en la carne, ese versículo, hermanos. Debemos usarlo en el espíritu, hermanos, en amor. Cuando verdaderamente lo que está haciendo el pastor o lo que está haciendo la autoridad terrenal va en contra de Dios o va en contra de... Déjenlo, no hay problema. Sí. O va en contra de la de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, una actitud de sujeción ante nuestra autoridad, una actitud también de cooperación. Dice ahí Romanos 13:6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. O sea, nosotros pagamos nuestros impuestos. Espero que los estemos pagando, ¿verdad, hermano? Digo, si tenemos una casa, pues el predial, ¿verdad? O un terreno, pues también. Si tenemos alguna propiedad, algunos carros, ¿verdad? La tenencia, y que vayamos nosotros al corriente. Aquí habla de que nosotros pagamos tributo o impuestos, dice el Señor Jesucristo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, no está peleado el asunto. O sea, al contrario, Dios nos manda que nosotros demos nuestros impuestos. Hay unos que, aunque no los queramos dar, pues nos los cobran, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos pagos. Pero nosotros debemos saber, hermanos, que debe haber una actitud de cooperación de parte nuestra. Porque precisamente, aunque nosotros digamos, es que la ley no sirve para nada, como quiera está todo igual. Hermanos, somos cristianos, somos hijos de Dios, no debemos pensar así. Nosotros vamos a hacer las cosas por obediencia a nuestro Dios. Y ya la autoridad le va a rendir cuentas a Dios. Y Dios se va a encargar. Si tú ves que está todo mal,
yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas horas al día pasas orando por tus autoridades? Si dicen ni siquiera un minuto, pues no puedes estar criticando así a la autoridad. Y aun cuando ores y las cosas vayan mal, no tienes por qué tener un juicio así contra la autoridad, sino una actitud de cooperación. Obviamente no de complicidad, ¿verdad? Cuando sabemos que hay mal, eso ya lo hablamos, ya no hay que volverlo a tocar porque nos vamos a meter mucho tiempo ahí en eso. Entonces, también dice en el versículo 7, hermanos, dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Una actitud también de respeto y honra, hermanos. Hace poco le partieron la cabeza a una persona de aquí de la colonia, ¿verdad? Algunos de ustedes se enteraron. Y pues yo fui con ciertas luchas, ¿verdad? Pero preguntándole a Dios si era su voluntad. Como Dios me dijo que sí, fui. Y llegó la policía, ¿verdad? Y empezaron a discriminarlo. Era una persona, un homosexual, ¿verdad? Un varón, con su pareja, ¿verdad? No estaba su pareja ahí, pero su pareja fue la que le partió la cabeza, ¿verdad? Lo había descalabrado. Y llegó la autoridad, o sea, llegaron los policías y empezaron a discriminarlo, o sea, empezaron a hablarle como si fuera un animal. Entonces, yo trataba de negociar con ellos, ¿verdad? Con los policías. Y como no quisieron cooperar o ayudar, yo lo que les decía era, está bien, no hay problema, ¿verdad? Muchas gracias. Pero no le hablen así, ¿verdad? Porque es un ser humano. Empezaron a reprocharle que ya había tenido problemas, que ya lo habían lesionado antes. Y empezaron a reprocharle, pues tú te lo ganas, tú te lo buscas. Y yo dije, eso no es lo importante ahorita, su vida corre peligro, o sea, lo importante ahorita es atenderlo, ¿verdad? Y era lo que yo les trataba de decir. Quizás se pudo haber visto, ¿verdad?, como una falta de sujeción a la autoridad, pero traté de hacerlo con mucho respeto. Yo creo que ellos lo entendieron, porque en ningún momento ellos se mostraron molestos contra mí, simplemente los policías se fueron, ¿verdad? Y yo creo que fue de Dios. Luego les cuento el testimonio, porque llevamos al joven, ¿verdad?, ahí a las urgencias de la clínica que le correspondía, y estuvimos hablando un tiempo con él, ¿verdad? Dios nos permitió eso. Entonces, hermanos, aun cuando la situación sea crítica y la autoridad se esté mostrando que discrimina, que más bien yo creo que eso es como falta de capacitación, ¿verdad?, hacia los policías, de parte de los policías o de parte de la autoridad. Pero nosotros no podemos enojarnos contra eso y empezar a hablarles mal a los policías, ¿verdad? Siempre con respeto, siempre, aunque estemos de alguna forma, ¿verdad?, protegiendo a otra persona, siempre debe ser con respeto. Entonces, debemos un respeto a nuestra autoridad y una actitud, hermanos, de amor por las almas perdidas. Dice Primera de Timoteo 2, del 1 al 4, si quieren no vayan ahí para irnos más rápido, que oremos por nuestras autoridades, ¿verdad?, para que se salven. Entonces, hermanos, si nosotros nos ponemos mal con nuestra autoridad y luego le quieres compartir el evangelio, ¿cómo se va a convertir la autoridad? O si nosotros nos ponemos mal con nuestra autoridad y ellos se enteran que somos cristianos, ellos por respeto no dicen nada, pero cuando se encuentren con otro cristiano que les hable de Cristo, no van a aceptar, porque van a decir, van a ver a Cristo en la persona, ¿verdad? Entonces, hermanos, por amor a las almas, a esas almas,
Hay que orar por ellos y ver por la salvación de ellos. Y para concluir, hermanos, ¿hacia dónde conduce esta forma de hacer las cosas de Dios? Todo lo que vimos, hermanos, cómo es que Dios hace que las autoridades funcionen aquí, que es para nuestro bien, que es para proteger a la misma humanidad, para la preservación misma de la humanidad. ¿Hacia dónde conduce todo esto? Ya lo comentábamos, ¿verdad? Dios quiere que llegue la humanidad al tiempo final, para que se salven todos los que se tienen que salvar, entre ellos nosotros, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a Romanos 14:11 para ya concluir. Ahí mismo, ¿verdad? Adelantito. Dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Hasta esto nos lleva, hermanos, todo el actuar de Dios respecto a nuestras autoridades, respecto al funcionamiento de nuestra república, respecto a todo lo que ocurre aquí en la tierra, nos lleva hacia esto, hermanos, hacia glorificar a Dios. Por eso debemos nosotros aceptar, hermanos, la autoridad humana como puesta delante de parte de Dios. Por eso nosotros debemos respetar a nuestras autoridades, cooperar, sujetarnos y orar por ellos. Porque todo conduce a ese objetivo, a la gloria de Dios. Los mismos reyes van a glorificar a Dios, hermanos. Va a llegar un momento en que todos los presidentes, vivos o muertos, van a glorificar a Dios y van a doblar toda rodilla, aunque sean gente que no se va a salvar. Van a glorificar a Dios antes de irse al infierno, van a glorificar a Dios, o antes de regresar allá, al infierno, van a glorificar a Dios y sus rodillas se van a doblar ante el Señor. Pero qué mejor, hermanos, que toda rodilla se doble en Cristo, en el conocimiento de Cristo, hermanos, en la salvación. Entonces, por eso la importancia de orar por nuestras autoridades, hermanos, y de dar gracias a Dios, acciones de gracias por nuestras autoridades, hermanos. Por eso es que nosotros festejamos, hermanos, la independencia de nuestro país. Por eso, porque Dios tuvo que ver con todo esto, aunque ellos no lo acepten, aunque la gente no lo vea, todo tiene que ver con la voluntad perfecta de Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, sé que fallamos mucho, Señor, respecto a lo que dice tu palabra, Señor. Y deshonramos y no respetamos a nuestra autoridad que tú pusiste. Nos vamos con el comportamiento del mundo, Señor, de hacer críticas que dan mal testimonio, Señor, ante el mundo y ante los mismos cristianos y ante las autoridades. Las mismas autoridades ven, Señor, cómo los cristianos en las redes sociales dicen sandeces contra nuestra autoridad. Queremos pedirte perdón porque fallamos mucho con eso, Señor, y que tú endereces nuestro camino, Señor, y que comencemos a hacer lo que dice tu palabra, Señor, a respetar a nuestra autoridad, a orar por ellos, a sujetarnos, a cooperar. Gracias, bendito Señor, por darnos una patria en la que podemos ser libres y podemos reunirnos en tu nombre para orar a ti, para adorarte y para glorificarte. Que ese es el fin de todo lo que escuchamos, Señor. Que sea glorificado tu santo nombre por todas las naciones, Señor. Gracias, bendito Señor. Usa este mensaje en nuestro corazón para nuestra vida, para que nos transformes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.